Buenas noches, mi nombre es Fabio Gonzalo Fernández Martínez. Pertenezco al grupo número 7 del programa de propiedades contaminación del suelo. Y además de ello, pues pertenezco al SECAP de San José del Guaviare y también resido en esta ciudad. Básicamente, lo que quiero presentarle a ustedes es una apreciación, un análisis y un punto de vista de lo que hemos desarrollado durante este periodo y dando a conocer qué, qué indicaciones o qué principios tuve en cuenta para desarrollar una hipótesis que se planteó y para explicar un poco sobre la solución que le podemos dar a esta problemática. En cuanto a la problemática como tal, hablamos que durante el desarrollo de una investigación físico-química del suelo realizada en la sabana de Bogotá, que es empleado para el cultivo agrícola de hortalizas por parte de la población, se encontró que este suelo contiene una cantidad de elementos potencialmente tóxicos, que durante un proceso de siembra y cosecha, dichos elementos pasan a ser consumidos por los seres vivos, entre ellos la población del sector, no obstante superando los límites permitidos de elementos tóxicos en el cuerpo. Esta problemática es muy común en esta zona del país debido a que gran parte de los cultivos que allí se siembran se implementan riego mediante aspersión utilizando como principal fuente hídrica superficial aguas arriba, que tiene como principal problemática los vertimientos industriales. A esto se le debe agregar que los procedimientos de control se hacen por medio de herbicidas y pesticidas. Dentro de las problemáticas que se describieron anteriormente se suman las características del suelo, que se describen a continuación. Las condiciones presentes del suelo de la sabana de Bogotá y basándonos en los tipos de órdenes taxonómicas, diremos que por su potencial de hidrógeno, pH, es ácido, tiene un material inorgánico, es de clima frío, minerales de arcilla y derivados de cenizas volcánicas, y por eso la catalogaremos como un suelo andisol. La clasificación de los suelos según su granulometría, aplicándolo el método del triángulo de texturas, encontramos que el suelo que se desea estudiar es un suelo franco-arenoso. Al ser arenoso, es un suelo con bastante porosidad, cuyo efecto inmediato es la percolación, es decir, la filtración de las aguas lluvias o riego hasta la capa freática. Son suelos poco fértiles y la exposición prolongada al arsénico a través del consumo de agua y alimentos contaminados puede causar cáncer y lesiones cutáneas. También se es asociado a problemas de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes. Además, al ser franca, se trata de suelos más adecuados para agrícolas, al contener el 12% de arcilla y el 24% de limos. Teniendo en cuenta las características del suelo, se puede determinar que a partir de su pH equivalente a 5.5 podemos obtener lo siguiente. Es un suelo poco ácido y tiende a ser fuertemente ácido. Tiene deficiencia por el empobrecimiento de elementos como magnesio, calcio y potasio. Presentación fijación de fósforo, molibdeno y presenta exceso de aluminio, hierro y manganeso. Predominan los hongos y tienen una muy baja nitrificación. La actividad de los microorganismos se reduce y el fósforo disponible disminuye al precipitarse el hierro y el aluminio. Los micronutrientes, excepto el molibdeno, se absorben mejor en este tipo de suelos. Bueno, a grandes rasgos esas son las características que son un principio básico para que el suelo adquiera de alguna manera nutrientes que pueden ser tóxicos a niveles altos en los seres humanos. Entonces la problemática se basa inicialmente en que las aguas y los riegos para este cultivo son tomadas de aguas superficiales donde llegan vertimientos industriales y además de eso el uso de pesticidas. Como veremos a continuación, en la hipótesis que declaramos decimos que sin duda alguna la problemática de contaminación que se presenta en el suelo de la sabana de Bogotá es de tipo antropogénico. Concluimos esto ya que la disposición de las aguas para los riegos de los cultivos en la zona son aguas con residuos de actividades antropogénicas como la industria, que se encuentran aguas arriba de una fuente hídrica superficial. Por otro lado, el desarrollo de la contaminación no culmina solo en los vertimientos y utilización de dichas aguas, ya que el proceso agrícola de la zona continúa. La zona de la sabana de Bogotá tiene como principal cultivo los de hortalizas,
y el manejo se hace de forma convencional, pesticidas y herbicidas, y riego por aspersión. En este proceso de riego las aguas son tomadas de la fuente hídrica superficial, como lo decíamos anteriormente, y dichas aguas y sus nutrientes son absorbidas por las plantas por su raíz. Estas aguas presentan altos grados de metales pesados, que como veíamos anteriormente son llevados y consumidos por los cultivos entrando a la cadena trófica. Gran parte de estos metales pesados son beneficiosos y necesarios para las plantas y organismos vivos que las consumen, pero la acumulación de los mismos en el organismo y la superación del umbral se vuelven tóxicos. Dentro de los metales que se consideran peligrosos pasado un nivel de acumulación, pero que son vitales para el ciclo de vida, se encuentran el boro, el cobalto, el cromo, el cobre, el molibdeno, el manganeso, el níquel, el hierro, el selenio, el zinc, el arsénico. Por otro lado están los metales pesados que alteran la función vital de los organismos. Entre ellos están el cadmio, el mercurio, el plomo, el antimonio, el bismuto, el estaño, el talio. Esto lo tomamos a partir de una investigación realizada por García y Dorronsoro del 2005. Estos elementos, una vez se encuentran en el suelo, pueden presentar movilidad. Algunos de ellos se mantienen en el suelo, otros sean absorbidos por constituyentes del suelo, precipitados como sólidos, puros o mixtos y asociados con la materia orgánica. Además pueden presentarse volatilización o pueden llegar a aguas superficiales o subterráneas. La disponibilidad de los mismos afecta en gran medida dicha movilidad, ya que a mayor cantidad de elementos mayor va a ser distribuido en el suelo o en las aguas subterráneas. Por otro lado, debemos otorgar a este proceso de acumulación y disponibilidad de metales pesados en el suelo la responsabilidad también a las características del mismo. Si nos damos cuenta, el suelo de la sabana de Bogotá cuenta con siguientes características físico-químicas: un pH del 5.5, porcentaje de materia orgánica del 12%, su composición es del 64% en arena, 24% en limos y 12% en arcilla. Sauquillo et de 2003 nos da a entender que uno de los principales factores que influyen en la movilización de estas sustancias y elementos son precisamente altos valores de estos contaminantes, convirtiéndose en un agente contaminante desde el mismo proceso de riego y control del proceso agrícola. Básicamente lo que estamos dando a entender es que, complementando un poco, es que los suelos y las características de los suelos permiten que estos elementos tóxicos se mantengan y tengan una acumulación mucho más alta en el suelo, de tal manera que los cultivos, en ese caso las hortalizas y las legumbres, absorben sus raíces, por medio de sus raíces absorben dichos elementos y se acumulan en la misma planta. Esta planta después va a ser utilizada por los seres vivos, tanto seres humanos como por, por animales, y entra a la cadena trófica inmediatamente, teniendo como principal perjudicado los seres humanos, que somos los principales consumidores de estas hortalizas y estas legumbres. Esa es en sí nuestra hipótesis frente a la problemática que se nos está presentando. A continuación, y dentro de la investigación que realizamos durante el proceso, voy a dar a conocer la alternativa de solución. Para mi caso, seleccioné una alternativa conocida como la implementación de unos elementos eh, denominados oligogalaturónicos, que son polímeros naturales a partir de biopolímeros, perdón, que se utilizan a partir de la corteza de los cítricos. De estos polímeros pues se hace una investigación y se encuentra lo siguiente: el proceso de descontaminación. Para este caso hablamos que es un proceso biológico, el cual mediante la bioabsorción, que es un proceso físico-químico que incluye los fenómenos de absorción y absorción. Este método poco convencional busca principalmente la remoción de metales pesados en las aguas residuales provenientes del sector industrial, usado como sorbente de diferentes metales de origen biológico, vivo o muerto, tales como algas, hongos, bacterias, cáscaras de frutas, productos agrícolas y algunos tipos de biopolímeros. Esta alternativa involucra directamente un proceso de bioabsorción, que según las investigaciones realizadas es mucho más eficiente y rápido que la bioacumulación. Por lo tanto, a continuación damos a conocer algunas características de los mismos. Bueno, el periodo de tratamiento de esta bioacumulación
Como veremos más adelante en el informe presentado, se realiza aproximadamente en 35 días, dando espera a los procesos de crecimiento de las plantas. ¿En qué consiste? Bueno, investigando un poco sobre la aplicación de los oligogaturónicos en los cultivos, encontramos un ejemplo muy claro de su utilización para la investigación y acción de esos biopolímeros en cultivos de hortalizas y lechuga, que son muy semejantes a las presentadas en los cultivos de la sabana de Bogotá. Aquí básicamente lo que quiero enfocar es que se hizo una investigación en el Perú donde se implementó en ese mismo tipo de hortalizas y el resultado fue muy bueno. ¿En qué consistía? En impregnar de estos biopolímeros a las semillas. En las semillas, en el momento de ser cosechada, de ser cultivada, se hacían unos riegos y dicha semilla tuvo eh, eh, un mejor resultado en el sentido de que acumuló mucho menos metales que los que acumulaban sin utilizar estos biopolímeros. Bueno, pues esto es sencillamente una explicación un poco rápida de lo que deseamos explicar durante este periodo académico. Espero que pues cumpla con los requisitos para poder finalizar mi actividad. Como conclusiones puedo decir que una vez evaluado todos los aspectos físico-químicos del suelo de la sabana de Bogotá, utilizado para los cultivos de hortalizas y legumbres, nos podemos dar cuenta que existen metodologías e investigaciones referentes a la recuperación del suelo cuando éste se encuentra en un proceso de degradación gracias a las actividades antropogénicas. De igual forma, los avances realizados en nuestro país para dar una alternativa a la problemática planteada se ve corta en el sentido de que ha sido poco el avance tecnológico y ecológicamente hablando sustentable para el medio ambiente. Para finalizar, a raíz de esto debemos tomar como referencia las investigaciones realizadas en otros países, pero esto de alguna forma u otra se nos convierte en una problemática, gracias a que los suelos no cuentan con las mismas características, pero que precisamente se trata de acoplar las investigaciones y avances realizadas en otros países en nuestro territorio. Muchas gracias por haberme escuchado. Esta es alguna de la bibliografía que utilizamos para el desarrollo de todas esas actividades en este periodo académico. Muchísimas gracias. Algunas imágenes representativas de lo que investigamos, el triángulo de texturas, información sobre el suelo, algunas características de los suelos arenosos, arcillosos y francos y alguna imagen que tome como referencia para el proceso de alternativa que investigamos. Muchas gracias.